Buenos días, bienvenidos todos y todas al curso de Epistemología de la Pedagogía. Vamos entonces primero a tratar sobre un tema o un texto que tienen para leer en este módulo, que se llama Historia de la Pedagogía desde Platón hasta la actualidad, de Wilfred Bloom. Entonces, vamos a empezar con el nacimiento de la pedagogía a partir del espíritu de la antigua Grecia. Entonces, ahí podemos visibilizar tres temas importantes. El primero fue una educación sectorizada. El segundo, la idea pedagógica de la autodeterminación y autoproducción del hombre. Y por tercero y por último, el concepto de realidad según los griegos. Bueno, como primero entonces la educación sectorizada. Esta entonces estaba mediada para aquellos, digámoslo así, alumnos, discípulos, estudiantes que podían adquirir el conocimiento. ¿Por qué? Por factores políticos, por factores económicos, por elección de sus tutores, ¿cierto? Pero no toda la educación era igual y equitativa para todos. Ya después empieza a hablar de que la educación o que la pedagogía estaba determinada por los seres humanos y que esa era una autoproducción del hombre, que ellos eran los que construían ese conocimiento. Y el concepto de realidad según los griegos, el cual estaba determinado por el mitos y logos. ¿De qué se trataba estos dos? El primero pues hablaba sobre que la creación del universo y los fenómenos naturales eran a partir de los mitos, de la creación de mitos acerca de quién creó el agua, quién creó el cielo, quién creó pues los diferentes fenómenos o sucesos que pasan en las realidades de la cotidianidad. Entonces se empezó a hablar también de ese mitos como una narrativa que pasó después a ser el logos, que viene siendo entonces ya, digámoslo así, la lógica que le hacemos a lo que pensamos, a lo que decimos, no solamente hablar por hablar, sino el conocer el significado de eso que nosotros estamos hablando. Después aparece una etapa que fue el judaísmo y el cristianismo. ¿Ahí de qué se trataba? Entonces de que toda la creación del universo y de los procesos de educación y de los procesos sociales estaban determinados por una visión religiosa, que esa era la que determinaba lo que se hacía, cómo se debía hacer, si no su Dios lo castigaría. Dios era el que mediaba, digámoslo así, el conocimiento, y que solo el entendimiento se podía dar a través de la fe y la razón, y que la persona que tuviera fe y tenía razón no podría equivocarse sobre lo que estaba haciendo. Después entonces aparece el Renacimiento y la Reforma. ¿De qué se trataba este Renacimiento y la Reforma? Entonces de la creación de objetos racionales, o sea, empezar a pensar de que no todo estaba netamente controlado por un factor religioso, de que el hombre y el hombre como individuo trabaja totalmente independiente, que no es dependiente de una religión, que no es dependiente de un credo, sino que tiene su propia lógica para hacer las cosas, y empezaron a despertarse nuevas formas de conocimiento, no solo a partir de la religión, sino entonces que ya se empezaba a visibilizar un poco más la ciencia. El hombre entonces pasa a ser el centro de la reflexión filosófica, es decir, durante muchos años nos hemos preguntado ¿qué es pedagogía? Entonces, pedagogía viene siendo una disciplina que está ligada a diferentes disciplinas o ciencias. Como tal, no tiene un objeto de estudio y su objeto de estudio siempre está cambiando. Y también su método de estudio siempre está ligado particularmente a otras ciencias y a otras disciplinas. Es así entonces que se empieza a hacer una reflexión y no fijarse solo en la postura que tiene la persona como enseña, sino del que está aprendiendo, cuál es esa postura y esa reflexión y ese conocimiento que se da en torno a esta. Empezamos entonces una educación, un iluminismo. Entonces, ¿de qué se trataba esta? Se trataba de que ya imperaba más la razón y el conocimiento humano. La población sigue más sus ideas que las orientaciones de poder. Es decir, en las épocas anteriores se veía mucho una
alianza entre lo político y lo religioso. Es decir, la religión era la que estaba predominando todos los procesos de enseñanza, ¿cierto? En el cual, ¿cuál era su objetivo? Enseñar a partir de la reproducción de conocimiento, ¿cierto? Sin generar pensamiento, solo, digámoslo como dice Paulo Freire, una educación bancaria, generar conocimiento en el otro, pero transmitiéndolo no desde el pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, es allí en donde se empieza a pensar a pensar en no ser tan dependiente de lo político y lo religioso, que nos limita de cierta forma, y que estas dos tenían una unión para poder, digámoslo así, formar seres obedientes. Y ya existe entonces una mayor diversidad y expansión del conocimiento, se empieza a visibilizar más la ciencia, ¿cierto? Entonces ya se empieza a visibilizar más las matemáticas, las estadísticas, las geometrías, otro tipo de ciencias que no fueran solamente, digámoslo así, la escolástica. Y entonces se empieza a generar análisis de métodos y técnicas pedagógicas, en el cual se trataba entonces en visibilizar, digámoslo así, que hay diferentes métodos, que hay diferentes técnicas, que hay diferentes modelos que aplican para las determinadas personas, para determinados contextos y determinadas edades. Y es así también que encontramos en este texto la idea de la pedagogía de Rousseau. ¿De qué nos habla Rousseau? Del naturalismo. Él nos habla de que todos los seres humanos nacemos libres, naturales, y digámoslo así, que no somos cambiantes, que nosotros somos los que nos desarrollamos, pero entonces empiezan a aparecer, digámoslo así, esas limitaciones que nos empiezan a cambiar nuestro pensamiento. Entonces él nos dice, es importante regresar a nuestras épocas anteriores, a nuestros comportamientos, porque todos los seres humanos somos amor y compasión por nosotros mismos, y es súper importante este pensamiento desde la postura de él, porque es que así es que nos hacemos diferentes, es que nos integramos con el otro y cada uno tiene una diferencia. También nos habla de una educación para los niños, para los adultos, nos habla de una educación popular, del pensamiento naturalista, y que todos los hombres son iguales, su vocación común es el estado de ser hombre, netamente de ser hombre, libre de poder hacer lo que él quiera sin ser limitado, sesgado por, digámoslo así, el comportamiento social. Muchas gracias, y esto es parte de lo que van a trabajar entonces en este curso o en este curso de epistemología de la educación. Que estén muy bien y muchos ánimos en todo.